¿Sabes cuál es la tormenta más peligrosa? No es la que está fuera de ti. Es la que comienza cuando Dios te pide avanzar y tú todavía estás mirando el lugar de donde saliste. Sucede que los discípulos están en una barca de noche, con el viento en contra, y mientras ellos luchan, Jesús camina sobre el mar. San Agustín decía que la barca representa la iglesia, pero también puede representar tu propio proceso, tu propia vida, así frágil, sacudida e incapaz de controlar el viento. Y aquí está una verdad muy poderosa. Que estés obedeciendo a Dios no significa que no habrá tormentas. A veces estás exactamente donde Cristo te pidió estar y aún así el viento golpea. No hay que confundir la tormenta con la ausencia de Dios, porque es lo primero que pasa cuando se debilita la fe, cuando llegan las pruebas. ¿Y qué sucede? En medio de la oscuridad, cuando Jesús ve que se asustan, Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro escucha su voz en medio de ese caos y responde con una locura: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. ¿Entiendes eso? Pedro no le pide que desaparezca la tormenta, pide caminar hacia Cristo dentro de ella. Y este es un episodio de una manifestación de confianza muy poderoso que nace cuando reconocemos al Señor, incluso en aquello que nos asusta. Y quizás hoy Cristo quiere, o más bien no quiere sacarte de la tormenta. Quiere enseñarte a caminar dentro de ella, pero sin perderlo de vista. Porque la fe no siempre calma el mar. No, la fe te enseña a caminar sobre él y a no hundirte. Y entonces Pedro hace lo imposible. Baja de la barca, un pie, luego el otro, y comienza a caminar, igual que Cristo. Y durante unos segundos lo imposible se vuelve posible. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en Jesús. Pero luego aparece una trampa que quizás todos hemos caído y la que nos destruye. Pedro empieza mirando a Cristo y termina mirando el viento. ¿Y qué sucede? Mientras mira al Señor, camina. Cuando mira la tormenta, comienza a hundirse. San Jerónimo insistía en la necesidad de permanecer firmes en la fe, sobre todo frente a las pruebas. Porque muchas veces no nos hundimos porque la tormenta sea demasiado grande, sino porque nuestra mirada se vuelve demasiado pequeña, corta. Lo que ocupa tus ojos termina ocupando también tu corazón. Y luego sucede que Pedro se hunde, no porque haya querido acercarse demasiado a Jesús, sino porque dejó de mirarlo. Y grita una de las oraciones más breves y más poderosas del Evangelio: Señor, sálvame. No le explica, no negocia, no presume, no dice: Señor, mira todo lo que he hecho por ti, todo lo que he dejado por ti. Simplemente reconoce su necesidad. Y Cristo inmediatamente extiende la mano. Y ahora el punto es: ¿dónde puedo yo encontrar esa mano? La mano de Cristo es la gracia que sostiene al hombre cuando su propia fuerza ya no alcanza. ¿Cuántas veces has querido demostrar que puedes solo? Tal vez Dios está esperando a que dejemos de fingir. Fingir fortaleza, fingir que todo lo podemos, para comenzar a recibir su gracia. Al final, caer no nos derrota. Negarte a pedir la mano de Cristo, sí, eso sí nos derrota. Pero no crees que termina aquí la historia. Apenas está comenzando, porque después de ser salvado, Pedro todavía tiene que enfrentarse con algo mucho más profundo. Jesús le pregunta por qué dudó. El problema no era el mar, el problema estaba dentro de Pedro. La tormenta exterior reveló una tormenta interior, y eso también puede sucedernos a todos. Hay circunstancias en las que Dios permite esas tormentas no para destruirnos, sino para mostrarnos dónde nos falta confiar en Él. Las pruebas son una escuela de fe, y no porque Dios necesite descubrir quién eres, sino porque nosotros necesitamos descubrir quiénes somos cuando desaparecen nuestras seguridades. Dios no siempre cambia las circunstancias, aunque sean feas. Cambia al hombre cuando atraviesa esa circunstancia. Y aquí aparece
algo potente, una segunda caída y quizás más peligrosa. Podemos levantarnos de una crisis y seguir siendo los mismos. Pedro salió del agua, pero la pregunta tuvo que entrar en el corazón, lo tuvo que atravesar, porque no basta sobrevivir a la tormenta, hay que aprender de ella. Puedes perder un trabajo, una relación, un proyecto o quizás una oportunidad y pensar que fue lo peor, la peor caída. Pero existe una caída mucho más profunda: recuperar la vida que teníamos y volver a vivir sin Dios. El verdadero milagro no es que Pedro vuelva a la barca, es que después de aquello ya no pueda mirar a Jesús de la misma manera. Entonces, creo que esa es una peor caída. Sí, no es tocar fondo, es tocar fondo y no dejar que Dios te transforme con eso que sufriste. Y entonces sucede algo glorioso. Jesús sube a la barca y el viento se calma. Pero observa el orden. Primero Pedro tuvo que confiar en medio del viento. Después descubrió quién era realmente Jesús. Los discípulos terminan postrados diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios, nos acaba de salvar. El milagro no termina cuando el mar se tranquiliza, termina cuando el corazón realmente reconoce a Cristo. Todos los acontecimientos del Evangelio también revelan la acción de Cristo en la vida de la iglesia y obviamente de nosotros. Tal vez tú estás esperando que Dios calme el mar para creer, pero quizás Dios quiere que creas primero para que descubras que Él siempre estuvo en medio del mar. No necesitas que el viento se calme para adorarlo. Necesitas adorarlo para descubrir quién realmente está gobernando el viento. ¿Quién ha estado contigo ahí, siéndote leal? Así que decide hoy: ¿vas a quedarte en la barca o vas a caminar hacia Cristo? Porque la barca es cómoda, pero la fe verdadera siempre exige un paso fuera, pero de nuestras seguridades. Si caes, grita. Si dudas, vuelve a mirar. Si tienes miedo, sigue avanzando, porque la mano que sostuvo a Pedro sigue extendida, sigue esperándote. Cristo no te prometió una vida sin tormentas. Te prometió su presencia en medio de ellas, y eso es más profundo y más fuerte. Y cuando finalmente llegas al otro lado, entenderás algo que ninguna tormenta pudo enseñarte por sí sola. No era el mar lo que tenías que vencer, era el miedo a confiar completamente en Cristo. Que así sea.